El cine, una expresión artística que oficialmente nació en 1895. Aunque si somos más estrictos, los vestigios de las historias contadas a través de imágenes en movimiento se remontan realmente a la época en que el hombre vivía en las cavernas. Por supuesto, con la llegada del cine a México, este elemento se desarrolló en gran medida, trayendo hasta las pantallas de nuestro país grandes joyas que son recordadas hasta nuestros días. Y así como con todo, el mundo de la cinematografía mexicana se vio envuelto también en ciertas controversias que serán el tema del día de hoy. Nacido en 1900 y con una carrera muy activa dentro del rubro cinematográfico, teniendo en su haber más de 60 películas, Joaquín Pardavé es el protagonista de nuestra primera historia. Existe la leyenda urbana que cuenta que cierto día Joaquín fue víctima de lo que pareció ser un ataque al corazón. Al ser revisado por los médicos, el actor fue declarado muerto y su funeral se celebró al día siguiente. Pasados algunos días, sus familiares se dieron cuenta de que el documento que contenía el testamento del actor se encontraba en los pantalones con los que fue enterrado, causando así que fuera necesario ir al panteón para exhumar sus restos. Fue entonces cuando al abrir el ataúd se encontraron con el cuerpo del actor boca abajo, y al darle vuelta, este tenía la cara totalmente destrozada. Las uñas de las manos estaban llenas con piel que se había arrancado y la cara tenía una expresión de horror y desesperación. Más tarde se dio a conocer la noticia de que el actor había tenido un ataque de catalepsia y accidentalmente se le había enterrado vivo. Esa es la leyenda que se cuenta hasta nuestros días, pero en realidad esa historia fue inventada y difundida por el periódico La Prensa, y sería desmentida más tarde por los propios familiares del actor, indicando que nunca se exhumaron sus restos y que Pardavé murió en realidad de un derrame cerebral. La tarde del 24 de marzo de 1982 ocurriría una de las más grandes tragedias en la historia del cine mexicano. A las 6 de la tarde con 50 minutos, mientras se proyectaba la película La Tierra de la Gran Promesa, del director polaco Andrzej Wajda, los espectadores notaron en la sala un extraño olor a humo. No fue sino hasta que el fuego se extendió a la pantalla que la gente comenzó a evacuar el lugar. Después de 16 horas de incendio, los bomberos y el equipo de protección civil lograron por fin controlar las llamas. Las consecuencias, causas y pérdidas del incendio son motivo de especulación hasta el día de hoy. Se habla de que el saldo fue de 5 muertos, 3 desaparecidos y al menos 50 lesionados. Y digo se habla porque existen diferentes versiones al respecto. Se estima que se perdieron alrededor de 6.500 películas, que equivalían aproximadamente al 99% del archivo nacional e internacional que la Cineteca resguardaba, además de 9.000 libros y revistas y 2.000 guiones cinematográficos. Las causas concretas siguen siendo un misterio. Se habla de accidentes, bombas y conspiraciones políticas. Una de las versiones, dada a conocer por el gobierno federal, indica que el incendio se inició cuando una parrilla de gas estalló en el restaurante Wings que se encontraba al lado. La Dirección General de Policía y Tránsito dio otra versión en la que explicaban que la explosión había sido provocada por la combustión de 15 litros de nitrato de plata, una sustancia que se usaba para conservar el material fílmico y que es altamente flamable. Existe también una versión extraoficial que cuenta que el incendio fue provocado para destruir material fílmico de La Matanza de 1968, material que había sido grabado por el cineasta mexicano Servando González y que se supone existía una copia guardada en el acervo de la Cineteca. Después del incendio, el recinto cambió de lugar y fue restaurado en el año 2011. Agregando nuevas salas, espacios recreativos y una bóveda de mayor tamaño y seguridad para resguardar el acervo fílmico y evitar así un nuevo accidente. Los Olvidados es una película dirigida por Luis Buñuel y estrenada en México en el año de 1950, ganadora del Festival de Cannes al Mejor Director y nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. La película nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que diariamente se enfrentan a las inclemencias de la pobreza. Somos testigos de cómo se corrompe una persona desde la infancia, pero también de cómo el cariño, la educación y la dignidad son capaces de rescatar al ser humano de sus más bajos instintos. Aunque a pesar de la evolución del personaje, de su crecimiento y aprendizaje,
Al final, todo esto no es suficiente para escapar del agujero de corrupción y maldad con el que se ve obligado a convivir todos los días. No queda más que decir que la película es sin duda una obra maestra, y un referente obligado no solo del cine mexicano, sino del cine en su totalidad. El motivo de que hablemos de ella es que en su año de estreno causó bastante controversia en el público mexicano. El gobierno de la época, encabezado por Miguel Alemán, retiró la película de las carteleras, habiendo pasado solo una semana de su estreno. Esto gracias a que la prensa explotó en críticas negativas hacia el concepto general del filme. Para la gran mayoría de los espectadores, la película de Buñuel no representaba lo que era la vida en México. El sentimiento era como si el director hubiera lanzado un ataque a la identidad del pueblo. Hasta uno de los productores de la película hizo que Buñuel filmara un final alternativo, que fue cambiado tiempo después para agradar al público. Todos estos comentarios contrastaron con la opinión mundial, que la catalogó inmediatamente como obra maestra, haciéndose acreedora del premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes de 1951. Una película incomprendida en su momento, que logró trascender más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Gaspar Enaine Pérez fue un actor y comediante mexicano muy popular en los años 60 y 70, saltando a la fama junto con Antonio Campos, creando así el dueto cómico Viruta y Capulina. Tanto juntos como en solitario, Capulina gozó de mucho éxito y sus películas son recordadas con cariño hasta el día de hoy. En 2011, tras la muerte del actor, surgió el rumor de que en su momento de fama, a Capulina le gustaba organizar fiestas a donde asistían varios de los actores y actrices más famosos del momento, además de otras personalidades de la industria cinematográfica. Era en estas fiestas en donde supuestamente, a cierta hora, los invitados podían acceder a un cuarto en donde se llevaban a cabo orgías y otros asuntos de índole sexual. Y además que supuestamente todo esto era filmado con cámaras que se encontraban escondidas, haciendo a Capulina acreedor de una videoteca llena de este tipo de videos. Cabe aclarar que este rumor fue extendido justo después de su muerte, gracias al internet y a diversos foros que hablaron del tema en su momento, y que resurgió tras la popularidad de los icebergs en Facebook. Al día de hoy no se ha podido comprobar de ninguna manera, y muy seguramente fue solo algo que inventó una persona con mucho tiempo libre. En 1972 llegaría a las pantallas de los cines mexicanos El Castillo de la Pureza, una película dirigida por Arturo Ripstein. Filme que nos cuenta la historia de un hombre que, al ser testigo de toda la podredumbre, maldad y horrores que aquejan al mundo entero, decide crear dentro de su casa una especie de mini universo en el que mantiene encerrados a su esposa e hijos. Alejados de toda comunicación e interacción con el exterior, la familia crece comprendiendo el mundo solo a través de la visión de su padre. No es sino hasta que sus hijos comienzan a experimentar los cambios de la adolescencia que el pequeño mundo que ese hombre intentó construir se viene completamente abajo. La película fue inspirada por el libro La carcajada del gato, escrito por Luis Espota, que a su vez se inspiró en hechos reales que ocurrieron en la Ciudad de México a finales de la década de los 50. Rafael Pérez Hernández, un comerciante de raticida, se casó con Sonia María Noé, y se establecieron en una gran casa ubicada en la esquina de Avenida Insurgentes y Godard, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tuvieron 6 hijos a los que nombraron de manera peculiar, todo basado en los ideales filosóficos del padre. Los niños eran indómita, libre, soberano, triunfador, bien vivir y una bebé a la que se le puso el nombre de pensamiento liberal. La familia trabajaba todos los días, fabricando el raticida que el padre salía a vender a los locales del centro de la ciudad. La madre educaba a los niños en casa, de manera que tenían conocimientos básicos en matemáticas, literatura y ciencias, además de que sabían leer y escribir. Las versiones de los hechos varían. Hay quien cuenta que el padre tenía a la familia trabajando día y noche sin descanso, que eran castigados fuertemente si se les atrapaba asomándose por las ventanas o intentando tener algún mínimo contacto con el exterior. Todo este asunto comenzó cuando supuestamente Indómita, la hija mayor, dejó caer un papel por encima de la barda de su casa, papel que contenía una llamada de auxilio y que fue entregado por un transeúnte a las autoridades. Fue así que el 25 de julio de 1959, la policía irrumpió en el domicilio encontrándose con una casona inmensa, llena de macetones, suciedad y malos olores, además, por supuesto, de los asustados miembros de la familia. A partir de ese momento, la noticia se esparció por todos lados y fue especialmente aprovechada por la prensa amarillista,
quienes además de crecer el rumor también agregaron elementos a la historia con tal de darle más dramatismo. Rafael Pérez fue arrestado y llevado a la en ese entonces cárcel del Palacio de Lecumberri, y los miembros de la familia intentaron integrarse a la sociedad, cosa que no fue nada fácil debido a la forma en la que fueron educados toda su vida. Existieron muchas versiones diferentes sobre este caso. Incluso en algunas investigaciones, algunos vecinos o vendedores locales aseguraron que Rafael a veces iba acompañado de sus hijos a hacer las compras, y que la historia de que los tenía completamente encerrados no era cierta. Al final, realmente no sabemos la veracidad de estas declaraciones. Lo que sí sabemos es que la familia con el tiempo perdonó a Rafael, a quien iban a visitar a la cárcel de manera frecuente. Rafael defendió su postura y lo que había hecho hasta el día de su muerte en 1972, cuando se ahorcó en su celda. Como estos, hay varios casos más, no solo en México, sino en todo el mundo. Aunque bueno, en esta ocasión quise hacer notar al cine nacional, ya que las historias negras más conocidas de la cinematografía le pertenecen a las películas extranjeras. Si conoces algún otro caso como este, ya sea nacional o internacional, me dará mucho gusto leerlo en los comentarios. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima y buenas noches.